Desde que la Unión Soviética puso en funcionamiento la primera central nuclear del mundo en 1954, la energía atómica se convirtió en una prioridad nacional y un símbolo de poder. A lo largo de la década de 1970, a orillas del río Pripyat y cerca de la antigua ciudad ucraniana de Chernóbil, se decidió construir el complejo que sería considerado el más potente del mundo. La propuesta inicial era usar reactores de agua presurizada, conocidos como PWR, estándar en la industria. Sin embargo, la necesidad de construir rápidamente y con menores costos llevó a la instalación de 4 reactores del tipo RBMK. Este modelo, exclusivo de la URSS, poseía un grave y conocido fallo de diseño: era inherentemente inestable al operar a baja potencia, un riesgo que fue ignorado por las autoridades. El director de la planta, Víctor Bryukhanov, enfrentó numerosos retrasos. Para cumplir con los plazos de entrega, se incumplieron flagrantemente las regulaciones de seguridad, autorizando el uso de materiales no ignífugos en gran parte de los techos del complejo. Los reactores 1 y 2 entraron en funcionamiento en 1977 y 1978. El reactor número 4, el que cambiaría la historia, se puso en marcha en diciembre de 1983. A diferencia de sus contrapartes occidentales, estos reactores carecían de una estructura de contención de hormigón adecuada. Para el 25 de abril de 1986, se programó en el reactor número 4 una prueba de seguridad. El propósito era comprobar si la inercia rotacional de las turbinas podría generar suficiente electricidad para alimentar las bombas de agua de emergencia, durante los 45 segundos que tardaban en activarse los generadores diésel de respaldo. Durante la reducción de potencia programada en la mañana, una inesperada avería en otra instalación obligó a posponer la prueba, solicitando que Chernóbil mantuviera la demanda eléctrica pico de la tarde. La prueba se reanudó a las 23:04 horas, cuando el personal más experimentado del turno matutino ya se había retirado. La responsabilidad recayó sobre el turno nocturno, menos familiarizado con el protocolo de la prueba. A las 05 del 26 de abril, se inició la reducción de potencia. Sin embargo, la potencia cayó abruptamente de 500 megavatios a apenas 30 megavatios, mucho más allá del margen de seguridad. El núcleo se había envenenado por la acumulación del gas xenón 135. Ignorando múltiples alarmas que indicaban la inestabilidad del reactor y violando repetidamente los protocolos, el personal desconectó los sistemas automáticos de control. En un intento desesperado por recuperar la potencia, se subieron manualmente casi todas las barras de control, dejando solo 8 insertadas. Alrededor de las 0:45, la potencia se elevó a 200 megavatios. Un logro técnico, pero un fracaso catastrófico de seguridad, ya que la operación se realizaba muy por debajo del umbral mínimo de seguridad de 700 megavatios. El núcleo estaba críticamente inestable. Las alarmas continuaban disparándose, pero la cultura operativa de la planta había normalizado convivir con ellas. A las 1:23:05, se inició el apagado de la alimentación de la turbina. El minuto crítico comenzaba. La presión del vapor en el núcleo se incrementó exponencialmente. La potencia se disparó a una velocidad que los operadores no pudieron detectar a tiempo. El supervisor del turno pulsó el botón de emergencia rápida, el AS-5, para insertar todas las barras de control y detener la reacción, pero el diseño fatal del RBMK intervino. Al introducirse las puntas de grafito de las barras, estas desplazaron el agua de refrigeración, incrementando la reactividad en la parte inferior del núcleo. El recalentamiento fue instantáneo. En tan solo 3 segundos, la potencia del reactor se elevó de manera abrupta hasta la última lectura registrada, 33.000 megavatios. Se produjeron 2 explosiones masivas. La primera, de vapor, que rompió los canales de combustible. La segunda, la explosión de hidrógeno que se había acumulado, la cual voló por los aires la losa de protección superior del reactor, de casi 2.000 toneladas, y destruyó gran parte del edificio. El núcleo del reactor número 4 estaba ahora expuesto al ambiente. La liberación de partículas radiactivas, 10 veces superior a la bomba de Hiroshima, había comenzado. 2 ingenieros fallecieron en las horas inmediatas al estallido, uno sepultado en el reactor y otro a causa de la radiación. Los bomberos, sin conocimiento de la magnitud atómica del desastre y sin equipo de protección, llegaron a la instalación. El aire tenía un sabor metálico, señal inequívoca de la radiación, que en algunas zonas alcanzaba niveles que mataban en minutos. A pesar de ello, lucharon incansablemente durante 3 horas agotadoras para evitar que el fuego se extendiera al reactor número 3, lo que habría causado un desastre termonuclear incalculable. La respuesta inmediata de las autoridades soviéticas fue el encubrimiento.
La dirección de la central, bajo el director Bryukhanov, reportó un incendio y una situación bajo control. Un helicóptero del KGB sobrevoló el reactor por la mañana, observando la catástrofe y el núcleo incandescente, estimando la temperatura en 2500 grados Celsius. Las mediciones de radiación eran mucho mayores de lo que se había admitido inicialmente. A las 14 horas del 27 de abril, 36 horas después de la explosión, se ordenó finalmente la evacuación de Pripyat y las localidades en un radio de 10 kilómetros. Se comunicó a la población que el traslado sería temporal, lo que impidió que llevaran consigo pertenencias importantes. El secreto soviético no pudo mantenerse. 2 días después del accidente, en Suecia, a más de 1000 kilómetros de distancia, se detectaron niveles anormalmente altos de radiactividad en las ropas de los trabajadores de una central nuclear. Esto forzó a la URSS a reconocer públicamente el accidente el día 28 de abril, aunque inicialmente minimizando la gravedad. Mientras tanto, en Chernóbil, una flota de helicópteros comenzó la misión de arrojar una mezcla de arena, arcilla, plomo, dolomita y boro sobre el reactor dañado, buscando sofocar el fuego y absorber neutrones. Se realizaron cerca de 1800 vuelos. Cientos de miles de personas, conocidos como los liquidadores, se unieron a la misión. Este grupo de militares, mineros, bomberos y civiles asumieron tareas de descontaminación en una zona de exclusión de 30 kilómetros, a menudo con protección limitada. Los liquidadores retiraron desechos altamente radiactivos del techo. Los robots enviados fallaron debido a los intensos niveles de radiación, obligando a que 3400 soldados asumieran esta tarea. Sus incursiones en la zona se limitaban a segundos, debido a las dosis letales que sus cuerpos absorbían. Con el tiempo, se construyó el primer sarcófago de contención. La magnitud del desastre de Chernóbil y el encubrimiento que lo rodeó no solo cobró vidas, sino que también aceleró el declive de la Unión Soviética, y el mundo atestiguó el poder devastador de la energía descontrolada. Chernóbil nos ha dado una nueva escala de tiempo, la humana, fugaz y propensa a errores, y la atómica, que dicta que nuestras acciones de un minuto pueden resonar por 200 generaciones.